Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Les estoy compartiendo la vida de Schopenhauer. Esta es la tercera parte y espero que les guste. Estuvieran o no en lo cierto las acusaciones, el caso es que Schopenhauer abandonó Weimar en mayo de 1814 y al parecer no volvió a ver nunca más a su madre, aunque ella viviría todavía 24 años más. Solo en 1801, hallándose él en un estado de particular soledad, reanudó la correspondencia con su familia, primero con su hermana, a quien ello complació mucho, y luego con su madre. La breve reseña que he presentado de los primeros años de vida de Schopenhauer con sus pocos halagüeños altibajos deben prepararnos para la constatación de que interiormente estaba solo y era patológicamente ansioso. Su amigo, discípulo y biógrafo Wilhelm von Wiener, de quien proceden casi todos los hechos biográficos que he presentado, resume la vida de Schopenhauer en la retórica pregunta. No se pasó toda la vida ofendiendo como un niño que se ha enrabietado en el juego, solo, y faltó de compasión en quien solo él mismo cree. Como Kant, con quien filosóficamente se sentía tan unido, Schopenhauer pudo repetir y aceptar las misantrópicas palabras homo homini lupus. Sabemos que en su madurez sostenía que casi todos los contactos con la gente era una contaminación, una deshonra. En una nota póstuma explicaba que tan pronto como había empezado a pensar, se había peleado con la vida. Durante la juventud se había sentido, escribió, perturbado por este desacuerdo, pues había pensado que acabaría por demostrarse que la mayoría estaba en lo cierto, pero hacia los 14 años había llegado ya al convencimiento de que quizá la razón se hallaba de su parte. Sin embargo, ahora veía el mundo vacío y desolado. Toda mi vida me he sentido solo y siempre suspiraba profundamente, dadme ahora un ser humano. En vano. Seguía solo, pero puedo honestamente decir que no fue por mi culpa. A nadie le volví la espalda, nunca huí de nadie, cuyo espíritu y corazón fuesen humanos. No encontré sino desgracias miserables, mentes estrechas, corazones viles e ingenios romos. Excepción hecha de Goethe, Fernou, quizás Wolf y unos cuantos más, todos ellos de 25 a 40 años más viejos que yo. Por tanto, mi indignación entre los individuos fue dando gradualmente paso a un sereno desprecio por la humanidad. Pronto me hice consciente de la diferencia entre mí mismo y los demás, pero pensaba, conoce primero a 100 y encontrarás a un hombre, luego encontrarás a un hombre entre 1000, por fin debe llegar aunque solo sea entre varios miles. Terminé por darme cuenta de que la naturaleza es infinitamente perniciosa y de que tenía que soportar la soledad de los reyes con dignidad y paciencia. La soledad de Schopenhauer le apartó incluso de su hermana Adele, aún durante los años anteriores a la ruptura con su madre cuando se escribían. Adele Schopenhauer ofrece la imagen de una mujer inteligente y de talento, aunque no atractiva. Sabemos que le dolían mucho las escenas familiares desagradables. Schopenhauer la consideraba en buena medida como Hegel consideraba a su hermana, como la única mujer a la que había amado sin sensualidad. En su diario escribió ella, la comprensión de qué amor pudo habérsele dado, de lo que éste podía haber hecho de él, una mirada al pasado y al futuro destruyó mi alegría. La añoranza y la pena se enraizaron violentamente en mi alma. En sus cartas a su hermano se quejaba de que éste no le comprendía. Me ofende, decía, percibir cómo te siguen faltando todas las llaves maestras de mi ser, como siempre, por así decir, las dejas caer de la mano en que las pongo. La vida de Schopenhauer estaba llena no solamente de soledad, sino también de ansiedad. Dando por supuesto que su temperamento era heredado, su madre le recordaba la fuerte inclinación a la meditación melancólica de su padre. La ansiedad le acechó en todas las etapas de su vida.
Encontramos, por ejemplo, un poema escrito a los 22 años en que dice: en medio de una tormentosa noche, presa de gran ansiedad desperté, la oía bramar y la oía tronar, por los patios, las salas y las torres. Gran miedo de mí se apoderó, me sentía tan perdido, tan solo y desamparado. Cuán lejos estaba ayer, con su aire y su esplendor. Cierta idea de la variedad y persistencia de los temores de Schopenhauer nos las da su biógrafo Wiener, quien quizá copiase palabras oídas de Schopenhauer de viva voz, cambiando el yo de este a la tercera persona y quizá añadiendo alguna palabra aquí o allá. De su padre heredó el miedo, un sí es no es maniático, al que él mismo maldecía y contra el que empleó toda su fuerza de voluntad. A veces le atacaba en las más insignificantes ocasiones con tal poder que no podía ver ante sus ojos más que la posibilidad de una difícilmente imaginable desgracia. Esta disposición se veía a veces increíblemente intensificada por una portentosa imaginación. Ya a los 6 años sus padres le encontraron cuando volvía a casa por la tarde sumido en la mayor desesperación porque se imaginaba abandonado por ellos para siempre. En su adolescencia se veía perturbado por imaginarias enfermedades y peleas. Mientras estudiaba en Berlín, a veces se creía tísico. Al estallar la guerra se convenció de que sería mandado al frente. El miedo a la viruela le hizo abandonar Nápoles, al cólera Berlín. En Verona le asaltó la idea fija de que había inhalado rape envenenado. Cuando en 1833 estaba a punto de dejar Mannheim, se apoderó de él un inefable sentimiento de pavor sin ninguna causa externa. Durante años le persiguió el miedo de los actos criminales, el miedo a la pérdida de la propiedad y el miedo a que su madre impugnaría su participación en la herencia. Si durante la noche se oía cualquier ruido, saltaba de la cama para armarse con espada y pistola, la cual tenía siempre cargada. Incluso sin ninguna provocación especial, estaba preocupado por una constante ansiedad que le llevaba a buscar ver peligros donde no los había. La ansiedad intensificaba infinitamente el más mínimo enojo y hacía muy difíciles sus relaciones personales. Por muy impresionante que pueda ser este catálogo, está muy lejos de la exhaustividad, como innumerables son las precauciones que Schopenhauer tomaba para aliviar su ansiedad. Ocultaba en lugares tan recónditos sus objetos de valor que las instrucciones en latín de su testamento apenas si bastaron para la localización de algunos de ellos. Empezó a llevar su libro de cuentas en inglés, un idioma que debió de considerar extraño para los indebidamente curiosos o simplemente ladrones, mientras que con una precaución creciente escribía las anotaciones referentes a sus negocios importantes en latín o en griego. Para despistar aún más a los ladrones, Schopenhauer daba a sus posesiones nombres equívocos. Sus valores financieros, por ejemplo, se conservaban bajo el título de Arcana Medica. Para evitar beber agua infectada siempre llevaba consigo un redoma de cuero lleno. Como precaución adicional siempre encerraba bajo llave el tubo y el hornillo de su pipa de cada vez que la fumaba. Nunca se confió a la navaja de ningún barbero. Atormentado por el peligro de un entierro prematuro, dio instrucciones para que en el caso de que pareciera muerto, su presunto cadáver fuera conservado en un ataúd abierto hasta que no cupieran dudas de su muerte. Debería añadirse que Schopenhauer, como Kant, no solo era extraordinariamente escrupuloso en lo que a su salud se refería, sino que como él se enorgullecía de su éxito en conservarla. No añadiré detalles excepto el de su cuidado en lo que a sus ojos afectara, pues constituían para él el más valioso de los órganos sensibles, dándoles baños, metiéndolos abiertos, a fin de fortalecer los nervios oculares. El profundo interés de Schopenhauer por la locura y el suicidio tenía su origen, supongo, en la manera en que murió su padre. La posición metafísica adoptada por Schopenhauer hacía del suicidio un resultado crucial, pues en efecto abogaba por él, aunque tenía cuidado en distinguir el benigno, defendido por él, del violento. Encontrando la vida al menos teóricamente demasiado insoportable, estaba predispuesto a apreciar a cualquier hombre que se negase a tener algo que ver con la concepción de hijos, y extrañamente estaba incluso predispuesto a elogiar la inteligencia de un niño que decidiese, por así decir, nacer muerto. Él mismo, explicaba, había evitado el matrimonio compadecido por el hijo que pudiera haber tenido.
Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los filósofos y sus vidas, para un estudio psicológico de la filosofía. Estamos leyendo la vida de Schopenhauer. Esta fue la tercera parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de esta historia.